Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo, en directo, todos los miércoles de 7:15 a 8 de la noche por la grande de Tabasco, la XHBX en el 89.7 de frecuencia modulada. Desde luego estamos también en la red de redes. Ahí tenemos una página web, www.grupobx.com, donde está la transmisión de radio, pero también la de televisión. Y en las redes sociales, en Facebook Live, ahí estamos también en este momento lanzando ya la transmisión totalmente en vivo. Me da un enorme gusto, como siempre, saludar a mi gran amigo, mi compañero, el doctor en Derecho, José Luis Morales Rivera. Un gusto, José Luis. Gracias, Leo. Muy buenas tardes. Pues como todos los miércoles a las 7 de la noche, aquí verdaderamente con una infinidad de noticias que se están dando en el nivel local y a nivel federal y por todo el mundo, amigo, que vamos a comentar. Efectivamente, imposible hablarle de toda la información que se acumula de miércoles a miércoles, pero nada más con lo que pasó el fin de semana hay suficiente para platicar con todos ustedes. Vamos a platicarles sobre una visita más del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí a su tierra, a su agua, como él dice, Tabasco, en esta ocasión para dar el banderazo de inicio a los trabajos de la gran refinería de Dos Bocas, Paraíso, y toda la polémica que hay alrededor de esta refinería, donde pues los tabasqueños, que se dicen tabasqueños, se siguen oponiendo con todo. Desde luego también está el asunto a nivel de corrupción de este señor Austin, Emilio Lozoya Austin, que logró una suspensión, ¿no? Una suspensión, claro, para que no sea detenido, lo cual no significa que no se le siga el proceso, simplemente lo hará en libertad, y además el amparo tampoco todavía ha sido concedido para ver si esa acusación que tiene siguió el famoso debido proceso. Este tema con el que se escapan muchos corruptos y muchos criminales cuando la autoridad se equivoca tantito en la técnica jurídica y por ahí se les escapa. Está también lo de la luz del mundo, este señor que acaban de acusar y detener las autoridades estadounidenses porque pues dicen que ha cometido pues a lo largo de su vida muchos delitos sexuales. También tenemos algo muy de tu tema. Eduardo Medina Mora fue acusado de recibir 2.383.526 libras desde Londres. Claro, él ya desmintió. Y bueno, hay tantos temas. Ayer se celebró un aniversario más del fallecimiento de Carlos Alberto Madrazo Becerra, el llamado Ciclón del Sureste. Desde luego, como todos sabemos, Roberto Madrazo dice que él no cree que haya sido un accidente allá en el cerro, el Fraile, sí, el pico del Fraile, sino que fue asesinado, y culpa de esto a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, presidente y expresidente de aquella época, 1969, cuando sucedió esta desgracia. Y se cumplieron 50 años del fallecimiento, ¿no? Y quién lo iba a decir, pues Roberto Madrazo con toda la gente de Andrés Manuel López Obrador, cuando ellos fueron adversarios políticos durante mucho tiempo. Y déjame decirte algo, Leo, si me permites. Claro. Por la mañana en la rueda de prensa, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió con bastante ánimo, con mucha fuerza, y señaló que Carlos Madrazo era un hombre del trópico, con mucha pasión y con mucho prestigio. Desde luego recordó aquellas épocas del PRI
¿Y por qué también se dio ese accidente, como tú bien lo señalas y lo recordó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa? Se dio ese accidente cuando había ya una disputa. Y lo principal, fíjate, Leo, escuché muy claramente del presidente decir que pues Carlos Madrazo quería democratizar al Partido Revolucionario Institucional, elegir de manera honesta, clara y transparente a sus candidatos para los diversos cargos de elección popular que se pudieran dar en todo el país, y que desde luego todavía hace 50 años eso era vedado, eso era un tabú. Era un tabú. Y estaba Carlos Alberto Madrazo Becerra, en aquella época, de una vez desahogamos esta noticia, ese tema, ¿no? Construyendo, diríamos que muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador, su propio partido, que se llamaba Patria Nueva. Y estaba avanzando a pasos agigantados este tabasqueño conocido como el Ciclón del Sureste cuando se dio este accidente que, repito, su hijo Roberto Madrazo Pintado señala que fue un asesinato. Es más, todavía en unas elecciones hace muy poco de Andrés Manuel López Obrador con Roberto Madrazo, cuando los dos estaban disputando la presidencia de la República, todo mundo, los tabasqueños principalmente, decíamos que por qué no se habían puesto de acuerdo ellos dos para que cualquiera pues ocupara la primera magistratura y desde luego posteriormente otro. Pasan muchos años y ahora pues el año pasado, 2018, se da ese gran paso que debió haberse realizado hace ya algunos ayeres, 18 años, casi 18 años, así es, y desde luego se comenta, ¿no? Entonces, pero pues, creo que en política no hay nada escrito, mi querido amigo, porque pues ayer vimos verdaderamente a toda la cúpula de Morena y a la cúpula del PRI todavía fuerte, y por su parte haciendo declaraciones por ahí el hijo de Roberto Madrazo Pintado, que fue el exgobernador de Tabasco, diciendo que van en alianza con el partido Morena. Yo creo que eso fue lo que caló los ánimos de muchos que estábamos siguiendo estas transmisiones y que desde luego nos hizo pensar muchísimas cosas. ¿Cómo lo ves, amigo? Hay que tener presente aquí algunas cosas porque desde luego se da la polémica en torno a este asunto, recordando que allá por 1994, precisamente cuando empezó la resistencia civil, se dio en este contexto del fraude electoral que Andrés Manuel López Obrador asegura le hizo Roberto Madrazo y lo despojó de la gubernatura. Y se hizo aquel famoso éxodo por la democracia. Y desde entonces Roberto Madrazo se convirtió así como en el némesis, el villano, ¿no? El guasón del Batman, ¿no? En este caso, el villano de Andrés Manuel. Tuvieron oportunidad de trenzarse en combate electoral en varios estados, porque el PRD mandaba a Andrés Manuel como delegado, como representante del PRD nacional a donde había elecciones, y el PRI mandaba a la cuña, para que apriete tiene que ser del mismo palo, mandaba a Roberto Madrazo. Recuerdo uno de esos combates que fue en Michoacán, donde cada uno de ellos iban representando a su partido. Pero aquí lo importante a recordar es lo siguiente. Una cosa es Carlos Alberto Madrazo Becerra, que todos los tabasqueños recordamos con gran cariño, el Ciclón del Sureste. Otra cosa son sus hijos y sus nietos. Y otra cosa bien importante, para que no nos hagamos bolas, una de las premisas de campaña de Andrés Manuel López Obrador y de Adán Augusto López Hernández, hoy presidente de la República y gobernador de Tabasco respectivamente, fue la reconciliación nacional, un llamado a la unidad, un llamado al punto y aparte. ¿Se acuerdan ustedes? El punto y aparte, es decir, lo que pasó, ya pasó, como dijo el propio Roberto Madrazo en declaraciones ayer en la mañana. En este contexto de reconciliación, que es lo que le urge a este país, o sea, se da este festejo. Es decir, Andrés Manuel recuerda el Ciclón del Sureste y Adán Augusto López Hernández y su plana mayor, su gabinete, asisten a el evento que hace la Fundación Carlos Alberto Madrazo Becerra, que por cierto la organiza un priista toda la vida, Floriciel Medina Pérez Nieto, que siempre ha estado ahí, el eterno Medina Pérez Nieto. Entonces, reconciliación. ¿Y por qué es importante la reconciliación? Porque acabo de leer un artículo verdaderamente interesante de Manuel Rodríguez González, diputado federal tabasqueño, presidente de la Comisión de Energía, donde él recordaba algunos pasajes históricos de México, de cómo la desunión, cómo los conflictos internos de México
han dado al traste siempre con el progreso de este país. Y Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández, conocedores profundos de la historia, saben que el verdadero progreso de Tabasco y de México pasa por la reconciliación. No podemos seguir eternamente peleados, aunque haya habido agravios. No podemos seguir eternamente peleados. Entonces, por eso, Andrés Manuel y Adán han llamado a la reconciliación, y aquí no puede ser más clara ese llamado a la reconciliación verdadera con juntarse con quien fue pues su antagonista, su adversario principal a lo largo de más de 20 años. Recordar otra cosa, a Arturo Núñez Jiménez, que también era adversario de Roberto Madrazo, porque hay que recordar que cuando Núñez quiso ser gobernador, Madrazo impuso a Manuel Andrade, y desde ahí lo detestan. Ese jamás lo perdonó, siempre guardó rencores. Nunca fue en los 6 años de su gobierno a el aniversario luctuoso de Carlos Alberto Madrazo Becerra. Vamos rápidamente a nuestra primera pausa comercial y regresamos. No le cambien. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX_. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz. Y bueno, ahora vamos a un tema que a todos nos importa, porque pues es el arranque, el banderazo de la construcción de la gran refinería allá en Dos Bocas, Paraíso, pero que significa el regreso a la senda del progreso, de la prosperidad de Tabasco y todo el sureste. Y bueno, no hay mucho que decir sobre este asunto de la refinería. Finalmente, tal y como lo dijo Andrés Manuel, vino allí a Paraíso, Tabasco, con motivo de las lluvias. Se trasladó lo que iba a ser el banderazo de arranque. Estaban ya las maquinarias ahí para empezar la adecuación del terreno
a el puerto de Dos Bocas, digo, ahí muy cerca, ahí a un ladito, donde, bueno, las condiciones para que llegaran los invitados eran mejores y para ponerle todo y el templete. Y bueno, ahí Andrés Manuel López Obrador, que pues traía pendiente este tema, pues indicó que la refinería que se construye en Dos Bocas es porque es el lugar estratégico. Dice, este proyecto convertirá a México en una potencia con dimensión social. Durante el evento de la colocación de la primera piedra de la refinería de Dos Bocas, allá en Paraíso, Tabasco, Andrés Manuel señaló que mantiene el compromiso de que no va a aumentar en términos reales los precios de las gasolinas y la de energía eléctrica, además de bajar los precios de los combustibles en un futuro. Ya contamos con los 50,000 para este año y no va a faltar los 50,000 para el 2020 y los últimos 50,000 para el 2021 para que la estemos inaugurando en 3 años, afirmó el jefe del Ejecutivo Federal. Son 160,000 millones en total, que es los 8,000 millones de dólares, más o menos a casi 20 pesos, es esta cantidad. López Obrador señaló que esta obra generará empleos que se necesitan en Tabasco y en la región del sureste. Solo para la construcción se necesitarán 20,000 empleos. Estos empleos se están ya dando, apunte usted, en la nave 1 del Parque Tabasco de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Le van a recibir a usted su solicitud de empleo, currículum vitae y una copia de la credencial de lector para ir a una base de datos de una bolsa de trabajo, donde el gobierno federal y el gobierno estatal van a ofertar ese currículum que usted lleve ahí a las diferentes empresas que van a estar realizando los trabajos de la refinería. Hay que ser claros, es una bolsa de trabajo, es decir, usted lleva ahí su currículum, su solicitud de empleo, su copia del INE para que sepan que es usted, y entonces en base a esta base de datos, valga la redundancia, cuando las empresas empiecen a trabajar y digan, oiga, necesitamos 20 ingenieros civiles, 20 petroquímicos, de esa bolsa de trabajo, de esa base de datos, le van a decir, oiga, aquí hay todos estos tabasqueños para que usted los contrate. Entonces ya le llamarán a usted que es ingeniero civil, a usted que es ingeniero petrolero, a usted que es ingeniero de sistema, a usted que es obrero general, y ya irán directamente a la empresa que le va a contratar, donde desde luego habrá que hacer el trámite como en cualquier trabajo de la documentación que seguramente le pedirá a esta empresa y pasar su proceso de contratación. De eso se trata la bolsa de trabajo. Así que no, si usted no fue de los primeros 15,000, porque el primer día fueron 15,000, ¿no? Sí. Usted puede ir mañana, pasado mañana, todo el mes de junio. Van a estar recibiendo. Y dependiendo de su perfil, de su capacidad, de su experiencia, etcétera, se van a ir dando estas 20,000 o más de 20,000 plazas que son solo para el momento de la construcción. Son, también hay que ser claros ahí, trabajos que pues va a tener usted la oportunidad laboral durante todos los 3 años que dure la construcción. Claro. Algunos se quedarán ya para la operación. Entonces, eso es empleo solo por la construcción de la refinería. Pero hay más chamba, porque recuerden usted que ya la Cámara de Diputados Federal autorizó 95,000 millones de pesos más para exploración y producción de hidrocarburos que se necesita para la refinería, y eso genera otra gran derrama económica. Además el Tren Maya, además el tren Chotalpa-Dos Bocas, que ya lo concesionó el gobierno federal a los gobiernos de Chiapas, Veracruz y Tabasco, que va a generar otro poco de empleo, o otros miles de empleos. Es decir, finalmente la prosperidad parece ser que está ya a las puertas de Tabasco. No, y desde luego todo ese recurso que tú mencionas, mi estimado Leo, pues va a ser verdaderamente una derrama económica en el Estado que va a permitir pues paliar una serie de gastos y de necesidades que tienen las familias en nuestro territorio. Verdaderamente esa noticia, ese tipo de contratación, pues nos va a facilitar muchísimas cosas. Y bueno, yo creo que la economía de Tabasco tiene que cambiar, mi querido Leo, porque aparte de eso, bueno, también le pudiéramos agregar a todo este beneficio o derrama económica,
pues la baja de los costos como de la energía eléctrica, que también ya no vamos a tener ese problema por ahí, ya va a bajar la tarifa eléctrica y va a venir a beneficiar a las familias tabasqueñas. Me gusta cuando el presidente de la República se refiere a Tabasco, mi tierra. Mi agua, dice, como decía el poeta Carlos Pellicer Cámara. Sí, muy interesante. De veras que, bueno, ahí viene ya la prosperidad para el Estado. Hay que tener un poco de paciencia. Poco a poco iremos viendo los resultados y reiterar lo que le he venido diciendo aquí miércoles a miércoles. Hay que ser buenos tabasqueños. Tenemos que ver por el bien del Estado y que a su vez es el bien de todos nosotros como sociedad, como pueblo tabasqueño. Y no hacer caso de esas voces interesadas, de esas voces que solo ven su propio interés o el interés de su partido y que, bueno, cumplen su función de opositores, como son estos priistas que van ya en total decadencia, y ahorita digo por qué señalo esto, y que se la pasan atacando la refinería, que si no tienen impacto ambiental, que si no tiene esto, que si no tiene el otro, que si los arbolitos. Siempre el progreso ha afectado de una u otra manera el medio ambiente. Lo que se hace, lo que marcan las leyes medioambientales es la compensación. Le voy a poner un simple ejemplo. Por cada árbol que se tumbe, quien lo haga tiene la obligación de sembrar 10 en otro lado para compensar. Porque sin duda alguna el progreso afecta el medio ambiente. Claro que lo afecta a pesar de las medidas tecnológicas modernas que hay, pero se compensan de muchas maneras. Y eso es lo que marca la ley. Porque si no, pues el planeta entero es tropical, es ambiental, no se podría hacer nada. Porque ahí donde usted construyó su casa, antes que usted construyera su casa, ahí habían árboles y se tumbaron para hacer su casa, para hacer su colonia. Donde hoy es Villahermosa, alguna vez no hubo nada. No hubo nada. Entonces, es compensar y cuidar el medio ambiente, pero no debe frenar el progreso. Así que no haga usted caso de esas voces, de estos priistas, por ejemplo, que ya van en total priistas resentidos. Acaba de haber elecciones el domingo también. Y bueno, ya ni para qué comentar. Están totalmente de capa caída, por no decir otra cosa, los Así priistas. Se perdió, bueno, mejor dicho, ganó Morena, Puebla y Baja California, ¿no? Y desde luego, volviendo al tema que tú mencionabas, el estado de Yucatán creó una ley donde obliga a cada familia a sembrar un árbol, so pena de una sanción económica si no realizan eso. Y lo que tú decías, ver el medio ambiente, porque el medio ambiente, pues, no nada más beneficia a una sola persona, nos beneficia a todos y nuestros animales, todo. Entonces, esa parte es muy importante. Y lo que tú decías también, no puede haber un beneficio si no hay verdaderamente también un sacrificio. Y bueno, pues teníamos que hacerlo en algún lugar. Qué bueno que se esté viendo aquí. El presidente Andrés Manuel lo acaba de declarar. Ahorita en su gobierno se han reactivado únicamente 21 pozos. Acuérdate que era un comentario que diario se tenían que producir 3 millones de barriles de petróleo, se producía la mitad y ahorita dice el presidente de la República que con la apertura de esos nuevos pozos, 21 pozos en todo el país, pues empieza a generar nuevos ingresos esa economía del petróleo, mi querido amigo. Efectivamente, entonces la refinería ahí va marchando bien, va generando empleo, una derrama económica enorme, la prosperidad está ya en la puerta de nuestro estado, en la puerta de su casa, al alcance de que usted lleve su currículum si es usted desempleado, pero eso sí, bien importante, muy importante, lo dijo Andrés Manuel López Obrador con claridad una vez más, todos los trámites son personales, intransferibles y gratuitos, se acabó el tráfico de influencia, se acabó que le ande usted pidiendo recomendación a los políticos, al presidente municipal, al gobernador, al diputado, recomiéndame, consígame una plaza. Eso se acabó. Si usted es un profesionista, si usted necesita un empleo de obrero, pues usted presente ahí su currículum en esta bolsa de empleo o vaya usted averiguando cuáles son las empresas que van a contratar y usted meta sus papeles ahí y va a haber trabajo para todos. Pero ya no le ande pidiendo tráfico de influencia a los diputados, lo tienen estrictamente prohibido los funcionarios públicos andar haciendo ese tipo de cosas. Así es, mi querido amigo, y no sé si tengas alguna nota. Bueno, no, una muy importante, quiero que me platiques. Oye, ¿qué pasó ahí con el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Dicen que recibió
Pues un dineral. Bueno, pues... En libras, además. No, fíjate que acaba de enviar hace unos momentos una carta aclaratoria señalando que pues esas transferencias corresponden a una empresa de su difunta esposa y que desde luego todo había sido reportado en sus declaraciones fiscales de la extinta esposa del ministro Eduardo Medina Mora, y que desde luego el periodista señala faltó ahí a su ética profesional de solicitarle la información antes de publicarla. Nada de lo que se dijo es cierto, según la carta del ministro Eduardo Medina Mora, en el sentido de que se habían transferido millones de dólares en sus cuentas, una que señalaban se encontraba en Inglaterra y la otra en los Estados Unidos, y que desde luego no corresponde a esa realidad. Y desde luego la carta está precisamente en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, querido amigo, había causado un revuelo nacional porque, pues, imagínate, no señalaba el periodista que el ministro de la Corte no había podido acreditar esos ingresos de esas transferencias y que no correspondían a las cuentas que pudieran haber obtenido de sus salarios que percibe como ministro de la Corte. Todos no podemos olvidar que fue una de las últimas asignaciones que realizó el presidente Enrique Peña Nieto, y que desde luego hay por ahí un recelo de la clase periodística y de todo el país. Pero bueno, hasta ahí la nota, mi querido amigo. Sí, efectivamente, Salvador García Soto, que tiene una columna que se llama Serpientes y Escalera, fue el que detonó este escándalo. Tiene razón en algo el señor ministro Medina Mora. El deber ético de un periodista es preguntar antes de publicar para dar las dos versiones, no para que no publique, sino dice, oiga, señor, lo acusan a usted de haber recibido un dinero. Entonces el afectado, el acusado, el inculpado, ¿no?, dice, oiga, da su versión, y entonces uno como periodista presenta las dos versiones, y ya de esa manera estás cumpliendo con ética. Vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos con más aquí en De Viva Voz. No le cambie. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Audio Jungle.
Canal TVX, una televisión diferente. Y hablando de los escándalos que se dan, pues no nada más en México, sino en el mundo, pero que están relacionados con México, bueno, acaba de pasar este escándalo del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazum Joaquín García, quien fue detenido el martes en California, allá en Estados Unidos, acusado de cometer delitos sexuales. Y le fijaron una fianza de $25 millones. El vocero de esta iglesia, Silén García Peña, dijo, nosotros no vamos a pagar nada. Y bueno, empezaron acá en México los deslindes. Mucha gente relacionada con el PRI empezó a deslindarse de esta iglesia. Yo no sé por qué se deslindan, ¿no? Si, es así como, ¿cómo se dice este tema, no? El que nada debe, nada teme. Sí, pero se me va ahorita una frase muy famosa, que cuando tú solito te acusas, porque pues, nadie te está acusando de nada, ¿a qué vas a deslindarte? Y eso me recuerda el otro caso de los hijos de, que relacionado con un tema de una secta Carlos Salinas de Gortari, Emiliano, de la Vicente hija de Fox, Vicente Fox, la hija del dueño de Reforma. Exacto, que también están Cira, involucrados, ¿no?, en un asunto ahí de esos rarísimos de secta. Y bueno, y hacer la mención de que los medios de comunicación que son favorables a esta oligarquía se han quedado callados, se han quedado callados. Se han quedado callados, desde luego. Lo de Reforma es uno de ellos. Este muchacho que le fue a gritar al presidente Andrés Manuel López Obrador, se me va su nombre, que le hizo ahí mucha bulla. Bueno, te hablas de Ramos, Ricardo, ¿no? Rocha, no. Ricardo Rocha fue uno. Bueno, uno. El otro, el de Jorge Ramos, ¿no? El de Miami, sí, Ramos. Ramos, el que se fue a pelear allá a Venezuela con Nicolás Maduro. Sí, claro, y ya lo había secuestrado, ¿no? Lo detuvo un rato. No han dicho nada, se ha mantenido verdaderamente en total silencio. Pero hay algo importante, fíjate que hace un momento me enteraba yo, de que los feligreses, los seguidores de esta congregación religiosa, han pedido que Dios les quite la vida, Jehová les quite la vida, y que desde luego, pero que dejen libre a su líder. Bueno, el fanatismo religioso está verdaderamente impresionante. Tremendo. Yo creo que lo más aleccionador de este tema es cómo hay, en ambos casos, esta otra secta en la que estaban involucrados los hijos de estos expresidentes y del dueño de Reforma, más este otro tema de la Luz del Mundo, cómo hay fanatismo. O sea, cómo es posible que manipulen a la gente a este grado, a ofrecer, ¿no?, como ofrenda su vida para que salga libre su líder. Sí, desde luego, y verdaderamente ellos dan su vida por su líder y ellos prefieren que, pues, entregar su vida por la libertad de su líder, que desde luego en Estados Unidos pueden ser otras situaciones muy distintas a las que se dan aquí, mi estimado amigo, porque creo que hay una serie de delitos, como tú bien lo señalas, violación, trata de personas, abuso sexual y otros delitos más que se le achacan a este líder religioso. Bueno, ¿y cómo se defiende esta iglesia que se denomina la Luz del Mundo? Dice: la luz de la verdad nos va a reivindicar ante la opinión pública. Es penoso que sigamos teniendo discriminación. La iglesia es institucional, trabaja respetando en estado laico, no metiéndose en decisiones del gobierno, y hasta el día de hoy así ha transitado de la iglesia, dijo Silén García Peña, vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo. Pero si usted le da una buscadita ahí en Google y nada más en Wikipedia, resulta que un montón de priistas están involucrados en este tema. Es decir, sí influyen en las decisiones políticas, porque muchos de sus miembros son de este partido. Y hay un dato muy importante, amigo. Esto se da en los Estados Unidos. Fue en California la detención de esta persona, tengo entendido, y desde luego no se da en territorio mexicano. ¿Qué hubiese sucedido que se hubiese dado algo similar en territorio mexicano? Todos estos priistas hubieran salido a desgarrarse las vestiduras, a defender a ultranza a estas
personas que hoy pues, son acusadas de diversos delitos en la nación americana. Sí, pero bien importante, independientemente de nuestras creencias, hay libertad de credo en este país, no las debe uno llevar al extremo. No puede uno permitir que a uno mismo o a tus hijas o a tu esposa o a tu compañera, ¿no?, sea objeto con cualquier argumento o pretexto de abusos sexuales, que sean convertidas en esclavas sexuales, que sean tatuadas en sus partes íntimas, como pasaba en esta otra secta donde están involucrados los hijos de los expresidentes. O sea, esas no son cosas normales. Normales, ¿no? Que se den así. No puede ser. Oye, y ya para ir cerrando, te voy a poner un tema que te va a encantar. A ver, ¿cuál? Sale la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¡qué bárbaro! Agarradita de la mano con el secretario, no podía dejar de hablar de esto, con el secretario de Educación Federal, y de pronto salen con la noticia del uniforme neutro que allá en la Ciudad de México. ¿Qué significa? Que los niños podrán ir a la escuela, los niños, no estamos hablando con falda, y las niñas con pantalón. Y bueno, se desató el escándalo en las redes sociales, en los medios de comunicación. Le dieron durísimo a la Claudia Sheinbaum, le dieron duro a Esteban Moctezuma por andar con estas cosas. Es decir, cedieron a las presiones de los famosos colectivos que promueven la ideología de género y salen con esto en un momento en que lo menos en que deben de estar preocupados como gobernantes, ¿verdad?, una de jefe de gobierno y el otro de educación, es en este tema. No es prioritario. ¿A quién le preocupa esa cuestión si estamos sumidos en una gravísima crisis de seguridad, si la educación está por los suelos? Bueno, pues salen con esto y bueno, ya sabes, le dieron duro. Somos un pueblo tradicional, un pueblo conservador. ¿Cómo se les ocurre eso? Así es, amigo. Bueno, y pasando a otro tema, la Secretaría de Gobernación, que pues está a cargo de la exministra Olga Sánchez Cordero, señala que se están revisando 543 casos de presos políticos. Hoy, el día de hoy, en rueda de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues presentó a casi 12 personas que fueron liberadas, que habían sido acusadas, que se le fabricaron diversos delitos. Y desde luego que fueron liberadas porque no tenían ninguna culpa, ninguna responsabilidad. Fueron detenidos sin orden de aprehensión. En algunos casos hubieron lesiones, daños, violaciones a las mujeres. Y todo esto, amigos, sucede en el Estado de México. Por defender sus tierras fueron acusados de secuestro, de despojo, de homicidio. Bueno, una serie de delitos, y que verdaderamente ellos, los que se presentan hoy, no iban a poder purgar sus condenas porque no les iba a dar la vida y el tiempo de vida que tenemos los seres humanos para pagar todas estas infamias que habían sido fabricadas en su contra, mi querido amigo. Perfecto. Pero lo más importante, que le dice Andrés Manuel y Encinas, que es el subsecretario de Gobernación, le llama a los gobernadores que se pongan a revisar los casos de los presos políticos que hay en todo el país. Eso me parece sumamente interesante, amigo. Muy interesante, pero además hay que recordar que es una de las promesas de campaña de Andrés Manuel, liberar a los presos políticos. El antiguo régimen, el régimen neoliberal, por quítame estas pulgas, te detenía, te metían preso y no había poder humano en el mundo que te pudiera sacar porque el entramado jurídico es un verdadero enredo, un nudo gordiano, y si caías en las garras con la mala voluntad del sistema, te amolabas, ahí te quedabas, porque al que no tenía mala voluntad, pues, fallas en el debido proceso y pum, sueltan a los corruptos, ¿no? Claro. Como es el caso de todavía, los ministros se resisten todavía a hacer las cosas bien, de este señor, se me acaba de ir el nombre, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, involucrado en un evidente caso de corrupción, y un ministro le acaba de conceder la suspensión para que no sea detenido, lo cual no implica que no siga el proceso, pero por lo menos ya no lo va a pasar en prisión.
Sí, verdaderamente preocupante esa parte, ¿no? Todos pensamos que en cualquier momento podían ser detenidos, inclusive su hermana, su mamá y sus familiares más cercanos andaban ya con sus amparos en mano para no ser detenidos. Y un dato muy importante, amigo, dice la exministra Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, que en la propia casa de Jicotenca, la Secretaría de Gobernación, ahí habían los calabozos donde verdaderamente pues era de terror. Así es. Ahí mismo le daban su llegue y su calentadita a los que llegaban a la Secretaría de Gobernación, ahí mismo en ese edificio. Que por cierto, todo esto era secreto a voces, se sabía, pues, pero pues, no se podía decir nada, la prensa callaba, salvo en algunas contadas excepciones, y bueno, ahora está empezando a haber pues ya un inicio de verdadera justicia, ¿no? Verdadera justicia, porque no puede ser que te metan preso así. Claro, nada más. la prensa fifí. Bueno, y otro dato también, se cumplen también ya aniversario de los lamentables hechos que se dieron con la guardería ABC. Y se vuelve a abrir el panorama de esta guardería. Acaban de presentar una nueva denuncia y demandan al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Pues, para estrenar al nuevo director del IMSS. Efectivamente. Pero está implicado la esposa de Felipe Calderón, desde luego, y otras familias. Margarita Zavala, claro que sí. Que eran los propietarios de esta guardería ABC y que no cumplían con las especificaciones debidas, y cuando se da este desgraciadísimo accidente, pues murieron estos niños. Más de 50 terrible, ¿no? Niños, y algunos quedaron con cicatrices para toda su vida porque pues fueron quemados ahí, verdaderamente. Verdaderamente terrible. Amigo, ¿y quiénes nos están viendo? Hoy no tienes el dato, porque luego nos reclaman que no le mandamos saludos. Sí, por ahí. Lo tenemos, no le estábamos dando aquí seguimiento, pero ahorita vamos a ver si por allá nos pasan el dato. Tenemos, el dato, a ver si lo checamos. Perfecto. Ahí rápidamente. Las personas que nos hacen el favor de estar viendo esta transmisión, nos queda... no, me dicen que no. que nos queda un minutito. Nos queda un minutito. Bueno, yo le agradezco. Y como siempre, a todos los que nos hacen el favor de vernos a través de las redes sociales, los que escuchan a través del 89.7 frecuencia modulada, la Grande de Tabasco, los que nos ven a través de la página www.grupobx.com, que nos sigan miércoles a miércoles. Y bueno, ya para cerrar. Pues nada más un saludo a José Martín Félix, María del Rocío Vallado, que no sé quién sea, Bolívar Sánchez y Carlito Bautista, de lo que pude rescatar en esto. Un saludo a donde quiera que nos vean. Gracias a todos los que nos ven. Yo le agradezco, como siempre, a nuestra directora general, Pati Chamelis, quien, por cierto, me tocó ir a cubrir allá el asunto de la refinería. Por allá saludé a nuestra directora general, que había sido invitada al evento en su calidad de concesionaria de comunicación. Le agradezco a nuestro amigo Adrián Mesa, a nuestra compañera Ana Zurita, y te agradezco a ti, compañero. Como siempre, gracias. Y bueno, ya lo sabe usted, hombre, ahí vienen las buenas noticias, ya están en la puerta de Tabasco. Sea amable, regale una sonrisa. Buenas noches. Grupo BX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Audio Jungle.